me gustaría que usted me pudiera brindar o le brindásemos nosotros al Señor un tiempo de oración. Un minuto, mi hermano. Entrar a la presencia del Señor. Sí que somos bienvenidos delante de su presencia, pero también tenemos que entender que Él es un Dios santo y necesitamos nosotros presentarnos de tal manera delante de su presencia. Le damos gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de venir aquí a tu casa, Señor, en este tiempo donde dos más están reunidos. Allí tu presencia está en medio de ellos, Señor, y nosotros sabemos que estás aquí. Y queremos pedir perdón por nuestras fallas, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, por cómo hayamos venido en esta mañana delante de ti, Señor. Nosotros queremos marcar un paréntesis, Padre, en este tiempo, Señor, donde sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones de tal manera, Padre, que nosotros podamos salir de esa puerta, Señor, por esta puerta, y poder, Padre Santo, nosotros representarte en todo lugar donde nos encontremos, Padre. Venimos rendidos a ti, Señor, entendiendo, Padre, que tú tienes planes de bien y no planes de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, Padre. Te damos gracias, nos rendimos a ti, Señor, y te pido que me utilices como instrumento tuyo, Señor, para predicar tu evangelio, que hable de ti con denuedo como debo hablar, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra sea el fundamento, Señor, sobre el cual compartamos esta enseñanza el día de hoy, porque tú eres la verdad, Señor, y tu palabra es la verdad, Señor. Nosotros queremos ser edificados por tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso. La verdad es que no sé bajo qué circunstancias ustedes vinieron hoy, pero bueno, yo tuve lucha desde anoche, ¿no? con la condición de salud de mi esposa y de mi hija y de mi hijo, pero gracias a Dios, bueno, se glorificó en Jonathan y sé que lo está haciendo en Grisel y en Sara también. Y que nosotros, a pesar de las adversidades, y digo no solamente de mí, sino sé que muchas personas pasan adversidades y estemos aquí, eso habla de las prioridades que tenemos nosotros en nuestra vida. Y de que entendemos que no hay otro lugar donde nosotros podemos hallar descanso y paz, sino que a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Que a pesar de todas las cosas que se levanten, nosotros sabemos que con Cristo somos más que victoriosos y somos más que vencedores. De verdad que es un tiempo donde, estos últimos tiempos, ayer teníamos un taller con la pastora Yarino que se pudieron conectar, pero es un tiempo donde Dios está demandando más de su pueblo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque su venida está más cerca. Y es necesario que nosotros podamos entender a lo que hemos sido llamados cada uno. No dudar, ni ser casuales en nuestro llamado, que algunas veces sí, algunas veces no, sino que pongamos nosotros ese fundamento en nuestra vida de tal manera que podamos vivir como Cristo nos diseñó cada uno de nosotros, que podamos ser efectivos para el llamado, ¿verdad que sí? Que podamos nosotros dar una milla más, a pesar de las circunstancias, a pesar de que se levanten tormentas. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús, podrá pasar muchas cosas alrededor, pero nosotros, nuestro fundamento está en Él y nada podrá movernos de allí, porque Él es la roca eterna de la cual nunca caeremos. Él es nuestro pronto socorro y nuestro eterno refugio, mi hermano, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. A Él nada le toma por improviso, a nosotros sí, pero a Él nada lo toma desapercibido, a Él nada lo saca allí de esa paz que es Él, sino que más bien a nosotros nos da esa paz que necesitamos, no como el mundo la da, sino como la da Él, la paz perfecta. Amén. Bueno, y quiero compartirles un tema con ustedes que Dios ha estado tratando en mi corazón a lo largo de esta semana y a lo largo de las últimas semanas, como lo es la santidad de Dios. Yo creo que es un tema bastante fundamental para cada uno de nosotros, conocer que Dios es santo y que para acercarse a Dios, nosotros ¿cómo debemos ser? Santos, ¿verdad? Muchas veces hay personas que eso lo privan de buscar de la presencia de Dios, porque como ven un Dios santo y ellos se ven tan impuros, que solo ese hecho los aleja de la presencia de Dios. Y no debería ser así. Yo creo que Dios siempre es santo, no creo, la palabra lo dice, Dios es santo, pero Él nos santifica a nosotros a través de su palabra. Y yo veo la iglesia, y podrá usted no estar de acuerdo conmigo, pero yo lo veo como un hospital donde todos necesitamos o venimos buscando la sanidad del Señor. ¿No es así? Amén. Y a veces me encuentro con respuestas de personas que yo invito, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí. Tú lo invitas a la iglesia y el alegato para no venir y dicen es que yo me encuentro muy sucio para ir delante de la presencia de Dios. Pero eso dista del propósito de Dios revelar la santidad a cada uno de nosotros. Es lo que busca en nosotros
es que nosotros a través de la gracia, que es el favor inmerecido a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros rindamos nuestros pies y tengamos un arrepentimiento genuino para caminar con Él. Es lo que busca de cada uno de nosotros. A veces esa grandeza de Dios busca justificar la separación del hombre, pero Dios nunca quiso ese propósito para la humanidad, más bien envió a su Hijo. ¿Para qué finalidad? Para que hubiera una unión, porque antes el camino nos era bastante estrecho, digamos, bastante lejano para acercarnos a Dios, pero a través de lo que es el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese vínculo vino a ser cada día más estrecho con Dios y buscó revelarnos a Dios de tal manera que Dios es santo, pero Dios también es amoroso. Dios es santo, pero Dios también es compasivo. Dios es santo, pero también Dios es misericordioso. Y cuando tú entiendes eso, tú ves que es Dios, pero también es tu Padre. Y eso no debería diferenciarte a ti o separarte de lo que es la grandeza de Dios, porque Él nunca quiso o nos diseñó a nosotros para que estuviésemos separados a Él. Él no nos diseñó a nosotros para que viviésemos en comunión íntima con Él y los unos con los otros. Ese es el propósito de formar parte de la familia de Dios y de verlo a Él como esa autoridad suprema sobre todos nosotros. Amén. Algunos simplemente lo ignoran, pero hay otros que se enojan y se vuelven hostiles hacia Él también. Yo no sé si usted le ha predicado el Evangelio a alguien alguna vez y la respuesta que te dan no dicta nada con el amor, sino que más bien es reprensión hacia quien es Dios. Yo, por ejemplo, participé en una actividad de la Cruz Roja, llevando la palabra a muchas personas, escuchándolo, y también llevándole palabra de parte de Dios, para que ellos también tuvieran ese consuelo en la parte esta que tuvimos en la pandemia. Y escuchaba personas, ¿no? Que Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mi hijo, Dios me quitó, o sea, se alejan de Él porque creen que Dios es un Dios severo, castigador, y que su santidad es tan grande y nosotros somos tan pequeños que no nos podemos acercar a Él. Pero eso es totalmente distinto a lo que es el plan de Dios para con nosotros. Cuando no se conoce a Dios, se tienen estos argumentos. Porque si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú ni yo estamos en la posición de juzgar por qué Dios hace las cosas, mi hermano. O soy yo que lo entiendo, o por qué las permite. Porque la palabra lo dice, todo lo que pasa aquí en la tierra, ¿quién lo permite? Dios, ¿verdad? Porque si nosotros partimos desde un punto que Dios gobierna sobre todas las cosas, que hizo todo de lo que no se veía, lo hizo, solo con su palabra, Él tiene el control de todo, nunca lo ha perdido. Amén. Aún en las situaciones más difíciles que tú puedas enfrentar en tu vida, ahí tenemos que descansar en Dios y confiar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo fui muy contrariado mucho tiempo. Cuando mi mamá murió, de verdad que estaba joven también, tenía 14 años y no entendía cómo Dios, siendo tan bueno, permitía que 3 muchachos se quedaran sin su mamá. Pero tuve que conocer a Dios realmente para entender por qué pasan las cosas o por qué las permite. Yo confío en Él y yo sé que mi mamá está en el mejor lugar, ahora lo creo. El mejor lugar que podemos estar cada uno de nosotros, donde queremos llegar nosotros a la presencia del Padre. Amén. ¿Quién no quiere estar en la presencia del Padre? No, brindemos un fuerte aplauso al Señor. A veces estamos tan atornillados al mundo que nos gusta el mundo, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero un Mercedes aquí, Señor. Nos tires la plumita, porque... Sí, ¿verdad? Nos gusta aquí. Oye, yo quiero un Mercedito aquí y un pisurraco ahí en la Castellana, ¿verdad que sí, Carlos? Oye. Pero nuestra morada no es aquí, mis hermanos. Eso es temporal. Eso, como dice la palabra, el Elohim lo corrompe. Eso va a pasar. Hoy es bonito en la Castellana, pero dentro de 30 años o 40 años ya es feo. Pero la morada que tenemos nosotros allá, eterna, eso es algo espectacular. Es algo indescriptible. Pero tenemos la seguridad de que es el mejor lugar para cada uno de nosotros. Es perfecto. Aquí no va a haber dolor, aquí no va a haber llanto, aquí no va a haber preocupación. Tenemos al proveedor nuestro aquí con nosotros. Amén. Bueno, en base a esto he preparado este tema, lo que es la santidad de Dios. Pero antes quiero preguntarle, y Santi, que por lo menos está allí atento, ¿verdad que sí, Santi? Gozoso en el Señor, allí esperando la palabra. ¿Qué predicamos la semana pasada? Bueno, César es el único que está exento. Mira, Carlos por allá, gloria a Dios,
Oye, jugando banco por allá. Marta y María. Se tituló Una sola cosa es necesaria. Sí. Y un pequeño resumen era de que no somos cualquier persona, somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. No estamos diseñados para llevar cargas de las que no podemos soportar. Amén. Estamos llamados a decirle al mundo cómo Jesús está en nuestro corazón. Amén. Cristo me dará lo que yo necesite. Amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios. No vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Eso me motiva a mí más a venir aquí a predicar la palabra del Señor, porque sé que hay personas que están recibiendo el mensaje de parte de Dios. Amén, 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 amén. Amén, gracias, hermano. Y sí, hablamos de Marta y María, una vida rendida a los pies del Señor. Y la mejor parte, ¿quién se la llevaba? María, porque estaba escuchando la voz del Señor. Y también hablamos que las Martas son necesarias, pero enfocadas en el propósito de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Porque si Marta no tuviésemos esto arreglado, María a lo mejor se sienta solamente. No, María tu esposa. María. César va a decir, oye, te está hablando de María. No, María no. Pero esas Marías se sientan a escuchar la palabra. Y es que las dos partes son importantes. Más importante es esta, pero aquella no podemos dejar de hacerla, ¿verdad? Entonces me centro en aquello, pero después me centro aquí, ¿verdad que sí? Todo en equilibrio surge en bendición, ¿verdad que sí? Y Dios quiere el equilibrio para cada una de nuestras vidas. Fíjense ustedes, hablamos de la santidad de Dios y gracias a Carlos por el resumen. Dios te bendiga más, mi hermano, que el Señor te siga hablando allí a través de las enseñanzas y a ustedes también, ¿verdad que sí? ¿A quién le habla el Señor? A todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, Señor. Habla, porque tu siervo escucha. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de la santidad de Dios. Fíjense ustedes, el mensaje lo fundamento en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Vuelvo a repetir. Libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Yo no sé si alguien ha activado esto acá. La conexión a Instagram. Sí. Bueno, bendiciones, mis hermanos. No sabía, estamos un poquito aquí ajustándonos, pero Dios les bendiga y gracias también por conectarse con cada uno de nosotros. Estamos aquí gozosos de que usted también forme parte de esta iglesia local, pero tenemos esta audiencia también virtual, ¿verdad que sí? Como le dice la iglesia, también a aquellos que se conectan. Bienvenidos, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno. Hay un atributo de Dios que hace que el mundo incrédulo se aleje de Él, porque revela su pecado. Es la santidad. La santidad de Dios nos confronta de tal manera que nosotros somos llamados a vivir en santidad. Porque Él es tan santo que para acercarnos a Él tenemos que vivir una vida que lo glorifique. Y no es una vida perfecta, pero sí es una vida rendida al arrepentimiento constante en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Amén. ¿Quién lo tiene y me puede apoyar leyéndolo? Amén. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a los otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Amén. 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 ¿Cuántos dicen envíame a mí? Envíame a mí. Amén. Pero previo que hay,
Nosotros decimos envíanos, Señor, porque somos nosotros. Pero previo al envío que hubo, una santificación, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estamos hablando de Isaías, del profeta Isaías. Reconoció de que él no era digno de la presencia de Dios. Y esto es algo de verdad bastante importante para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros tomamos este tributo de Dios a la ligera. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero se suele hacer. Y pensamos que Dios es 100% amor, pero hasta allí lo dejamos. Pero Dios es 100% amor, pero también es un Dios santo. Y que necesitamos nosotros ser renovados constantemente a través de la palabra de Dios para poder acercarnos a Él. Y hablamos de un hombre, no cualquier hombre. Estamos hablando del profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y si usted no está en el contexto, usted puede ir al Antiguo Testamento y puede ver la vida de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, profetas llamados conforme al propósito de Dios para profetizar la palabra de Dios mismo, inspirado por su Santo Espíritu. Pero este hombre reconocía: Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia. Y vemos que cuando él comienza a desarrollar este capítulo, él habla de un rey llamado Usías. Ese rey Usías era un rey joven que gobernó el pueblo de Judá en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en 2 de Crónicas 28. A mí me llamó mucho la atención. Yo dije, si lo nombra en un principio, hay algo importante allí que también tenemos que aprender, y va en connotación a lo que vamos a hablar sobre la santidad de Dios, o lo que estamos hablando sobre la santidad de Dios. El rey Usías, le hago un contexto general, usted puede leerlo en su casa, luego lo estudia, lo desglosa, lo medita. 2 de Crónicas 26, vemos que el rey Usías fue llamado a la edad de 16 años para gobernar al pueblo de Judá. Este rey pues hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y a mí me llama mucho la atención que cuando leo sobre un rey dice hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no se han dado cuenta lo que hemos leído la palabra en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees de los reyes, lees un contexto general de todo lo bueno que hicieron, pero siempre hay algo. Pero este hombre gobernó tan bien que su corazón se hizo altivo delante de la presencia de Dios, y que cuando él en algún momento dio una orden para que se hiciera un sacrificio en el templo, porque recuerde usted, bueno, lo traigo a contexto, no tiene por qué saberlo, estamos aprendiendo aquí también, que en el Antiguo Testamento, para tú ir a la presencia de Dios, no todo aquel podía hacerlo, sino los sacerdotes que entraban, los levitas, la descendencia de Aarón, entraba en la presencia de Dios y ministraba en la presencia de Dios. Pero el rey, como vio que la orden no se cumplió a su tiempo, porque ellos lo estaban haciendo bien, tenían que purificarse para entrar al templo y rendir ese tiempo a Dios, pues él se envalentonó y tomó una función que no le correspondía. Y eso es algo grave en la presencia de Dios. Lo vemos con Saúl y también lo vemos ahora con el rey Usías. Este hombre, cuando entró en el templo, cuando no era su competencia, se cundió de lepra y murió por ser leproso. O sea, fue alejado del trono. Los últimos días fue en decadencia, y realmente se conoce a Usías como el rey que se rebeló contra la voluntad de Dios. Hizo lo bueno, pero eso marcó la pauta de su reinado, esa desobediencia. Todas las leyes, mis hermanos, y estamos hablando de un Dios santo, o no estamos hablando de un Dios santo, y Dios todo lo que hizo es bueno. Dios todo lo que dictó es necesario para nosotros. Él cuestionó en su razonamiento o en su posición de rey cómo debían hacerse las cosas, y se envalentonó y dijo, bueno, yo mismo soy, yo voy a ser sacerdote hoy. Y entró y quedó como el pescado. Pero es importante entender que todas las leyes, mis hermanos, principios y acciones de Dios se derivan de su atributo, la santidad. En el libro de Levítico, el Señor usó sus mandamientos para enseñar a los israelitas que Él era santo, diciendo: así que vosotros seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he escogido de entre los pueblos para que seáis míos. Levítico capítulo 20, versículo 26. Lo apartó para sí mismo y estableció con varias leyes para gobernar cómo se le debería adorar a Él. Porque nosotros pensamos que nos paramos acá a adorar. Bueno, ¿será que se le ocurrió a Jonathan voy a hacer eso así?
o es un mandato del Señor? El congregarnos, por ejemplo. ¿Será que a alguien se le salió de la chistera y que, bueno, vamos a reunirnos? ¿Es realmente eso así? ¿O es un mandato de Dios que quiere que cada uno de nosotros conviva, nos reunamos y nos alimentemos de su palabra? Yo creo que eso trasciende un poquito más desde el punto de vista como tú lo ves, ¿verdad que sí? No es algo casual que nosotros estemos aquí el día de hoy. ¿Cuántos son hijos aquí, mis hermanos? Levante su mano. Gloria a Dios. Somos hijos. Y un hijo se tiene que acoplar a las leyes del Padre. En mi casa hay ley. César, en tu casa hay ley, ¿verdad que sí, mi hermano? 9 de la noche, durmiendo. No la pongo yo, Y no la pongo. Claro, no. En la casa hay ley, ¿verdad? O nos vamos a poner a jugar play a las 2 de la mañana. No. Ah, bueno, mira, ya está la ley. Santi lo ve, mira. Vaya. Pero es importante entender que cuando un padre dicta las leyes, el hijo, ¿qué tiene que hacer? En consecuencia, obedecerlas. Cuestionarlas. Cuestionarlas. No. O ver nuestro parecer. Y dice la palabra, un día nosotros vamos a ser también padres y vamos a entender por qué corregimos a nuestros hijos. Porque con amor lo hacemos. Y Dios puso sus 10 mandamientos no con la finalidad de limitarnos a ti y a mí, sino que nos vaya bien en todo. ¿Tú no quieres que a tu hijo le vaya bien por amor? Te pregunto, César. A los chavos tú quieres que les vaya bien, ¿verdad que sí? En todo. Pero primero que tiene que ocurrir en casa: disciplina, corrección, amor, leyes. Y cuando nosotros vemos a Dios de esa forma, tú no lo estás viendo como un Dios castigador, sino como un Padre que te ama, y como te ama, te corrige. Que para estar al lado de Él, nosotros debemos hacer las cosas como a Él le gusta que se hagan, no como nosotros queremos que se hagan las cosas. Porque si yo le pongo a elegir a Sara, a mi hija, lo voy a poner así de ejemplo, hoy porque está mal, pero tú quieres ir para la iglesia todos los domingos, me va a decir que no. Porque sea mi hija, yo soy el pastor, ella va a decir que sí. No, mi hermano, vamos a estar claros. Pero ahí entra mi ley para ella, mientras ella esté en mi casa. Hija querida, hasta que tú te vayas de mi casa, tú vayas a la iglesia. Te guste o no te guste, en tiempo o fuera de tiempo. Porque sé que es bueno para ti. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso al Señor? Y cuántos padres dicen, yo también lo voy a hacer. Amén. Porque si Dios nos va a elegir a nosotros, oye, mi hermano, imagínense ustedes cómo sería. Si el mundo está así, con leyes de Dios, imagínate que Dios nos diera a nosotros, hijos, ¿qué quieren hacer ustedes? Es una total locura. Acabamos con esto. Si ahorita hay descontrol, imagínense ustedes, locura total. Esta semana meditando en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Romanos, capítulo 2, el cual les recomiendo que ustedes lo lean. El libro de Romanos es como una porción corta de lo que es la Biblia. Usted puede adentrarse allí, hermoso, libro tras libro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios a la vida de Pablo, para la iglesia o para los romanos, pero que es de gran tesoro para nuestro corazón y nuestro crecimiento también espiritual. Pero yo venía al capítulo 2 de Romanos y meditaba en los versículos 14 y 15. ¿Quién me puede ir a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor? Bueno, yo tírale algo. Vamos a ver si alguno se anima aquí. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 14 al versículo 15. Es corto. Rápidamente pueda usted. Amén. Bueno, aquí está, vamos a leerlo aquí. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley. ¿De quiénes están hablando? ¿De quién? De los gentiles, ¿verdad? No tienen ley, o sí tienen ley. No tienen ley. Naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son la ley. Así mismo. Puede pasarlo al 15, Leandro, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ellos no tienen ley, ojo, pero en su corazón hay algo que le dice, ¿está bien o está mal? Dando testimonio justamente a sus conciencias y acusándole y también excusándole sus pensamientos uno con los otros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! O sea, nosotros vemos que no hay justificación para nadie, ¿verdad? Porque hay algo en nuestra conciencia como que nos dice cuando las cosas están bien o están mal.
O va por el buen camino, o oye, Rubén, lo que vas a hacer, hermano, aguántate, porque va a desencadenar un problema. No, viene un no. ¿Y saben qué? Dios me habló en mi profesión. Digo, bueno, a ti te gustan las computadoras, yo te voy a hablar por la computadora. Cuando se crea una computadora, el lenguaje de máquina de la computadora, la prefabricación, esa marca que adquirimos, ella viene con un lenguaje de programación. De tal manera que cuando tú pinchas el icono, por ejemplo, de Facebook, y él abre Facebook, es un lenguaje de máquina que está escrito en la tarjeta madre de la computadora que le dice, pincharon el botón de Facebook, ábrelo. Eso ocurre detrás de lo que tú ves con un solo clic. Porque hay un lenguaje que está escrito de tal manera que le dice qué hacer, abrir o cerrar. Yo decía, wow, Señor, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros, cuando Dios nos enseñó, nos puso un lenguaje dentro de nosotros, de tal manera que nosotros sepamos lo bueno y lo malo. ¿O quién no tiene conciencia aquí? Amén. Y a veces lo atañimos a digamos, la conciencia, la atañemos. Bueno, puede ser un sentimiento, ¿no? A veces ese no es no, y a veces ese sí es sí, y nosotros lo burlamos. Lo burlamos porque pensamos que, bueno, fue algo que pensé, pero tú y yo cuando fuimos diseñados, extrapolémonos, vamos a ponernos nosotros como ejemplo, Adán y Eva, cuando fueron diseñados los perfectos, desde allí, Dios los creó para saber qué era lo bueno y qué era lo malo, la conciencia dentro de ellos. Y así somos nosotros. Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué hizo el enemigo en ese lenguaje de máquina que había predestinado en Adán y en Eva? Lo corrompió. Como un virus corrompe una computadora. Y lo bueno lo llamó malo y lo malo lo llamó bueno. Ahora lo no era sí, lo sí era no. Pero les tengo una buena noticia. Como dice Romanos, Cristo Jesús vino como ese antivirus que tú le pasas a la computadora y que descorrompe la corrupción que había en un principio. No sé si me entienden. Lenguaje de máquina, la computadora. Nosotros fuimos diseñados con un lenguaje también. El apóstol Pablo explicaba al respecto del hombre y la mujer y la ley de Dios, y es muy semejante a lo que es la conciencia y su función en nosotros. Hablando del tema sobre la santidad de Dios, es muy revelante este aspecto. Y es que la conciencia, mis hermanos amados, funciona de una manera muy similar a una computadora. Una computadora está programada para dar una respuesta específica a lo que les estoy compartiendo. Y también responde información con base en comandos que han sido programadas para que ella nos siga. Es una máquina. Un hombre la diseñó de tal manera que cuando le diga, yo quiero ejecutar esto, ella por detrás tiene una serie de artilugios tecnológicos. Responde a ese pulso que tú le das, a ese encendido que tú le das. Ella ha sido programada así. Cada vez que usted presiona un icono correspondiente a su programa de procesador de palabras, su computadora sabe qué programa abrir. Y en su gran mayoría las computadoras se limitan simplemente a responder a comandos. Pablo describió estos términos de comando en los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de Romanos. La conciencia también responde a cierta información que ha sido programada para procesar. Dios ha programado su código moral en el corazón de cada hombre y cada mujer. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a usted con un corazón sincero como siempre lo tiene. Amén. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, bueno, levante la mano quien en el vientre de su madre profetizaba y ya era cristiano. ¿Verdad que no? Ninguno. Ok, cuando nosotros vivimos la vida sin Cristo, pero Cristo estaba allí, nosotros estábamos alejados. Usted en alguna oportunidad de la vida, cuando iba a hacer algo malo, no había algo que le decía que no lo haga. ¿Sí o no? Sinceramente. Sí. ¿Verdad que sí? No lo haga porque va a salir mal. Y no éramos cristianos. O no veníamos a la iglesia regularmente. ¿Y qué era eso? ¿Qué es eso? Uno bien programado, mi hermano. El hábito de vida que nos da Dios es como ese Windows 11 en nosotros. Y es que nosotros, la conciencia reporta cada cierta información al programa que procesar. Dios ha programado su código moral en cada hombre y en cada mujer. Nacemos con Él. Dígalo usted, nacemos con Él. Nacemos con Él, amén. Amén. La conciencia responde cuando nosotros vamos a hacer algo mal, o acciones o pensamientos que violan ese código
La conciencia, por eso les decía, lo llevaba cuando no estábamos en Cristo. La conciencia le manda un mensaje al cerebro que dice, no, no lo hagas. Oye, cálmate, ya va. Oye, señores, que mis amigos me mandaron allá para tomarnos algo. No lo hagas, para que eso no te preocupe. ¿Qué me va a pasar? Ahora, si los demás lo están haciendo, ¿por qué yo no? Por otro lado, porque no todo es malo, cuando el acto o pensamiento están de acuerdo con el código moral preprogramado, la conciencia dice, estás aprobado. Espontáneamente a ti no te salía en algún momento que tú veías a alguien con necesidad y te provocaba ayudarle. ¿Sí o no? Y no estábamos en Cristo. Tú decías, bueno, necesito ayudar a esta persona. ¿Pero por qué? Nadie se pregunta por qué. Porque hay algo en nosotros, el código moral que fue escrito, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó a nosotros? Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son hijos de Dios? Amén. Levante su mano, primero para aplaudir al Señor. Sígame en la secuencia. Revelando los códigos. Amén. Ah, bueno, está bueno, ¿no? Revelando los códigos también. Los códigos de programación que hemos sido diseñados. Ah, bueno, esa. Pero es importante entender esto. Cuando es no, el cerebro da un indicativo, no lo haga. Y cuando es sí, hazlo, está bien, está aprobado. Cuando nos convertimos en cristianos, ¿quiénes se convirtieron en cristianos? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿En quién? Levanten la mano, hermano, gloria a Dios. Amén. Un cambio empezó a ocurrir en nuestras conciencias. ¿En la conciencia de quiénes ha habido un cambio? De lo que era antes a lo que somos ahora. Amén. Gloria a Dios. El código moral básico que recibimos al nacer, de Adán y Eva, empezó a ser renovado y examinado nuevamente. Cuando tú visitas una página, no sé a quién le ha pasado, ¿quiénes manejan computadora? Tampoco tiene que ser un profesional. Mira, Marco allá dice así, yo mismo soy el programador. Mira, Carlos, lo duda. No vamos a creer nunca en la iglesia, ¿verdad que no? Pero bueno, cuando una computadora, tú navegas en una página, digamos corrompida, la computadora se contamina. Y para que esa computadora vuelva a estar en el estado original o recuperada, tiene que pasarse un antivirus. ¿Quién es el antivirus de nuestra vida? Cristo Jesús. Nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. El Espíritu de verdad estableció residencia en nuestros corazones cuando nosotros dijimos, Señor, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Desde ese momento el antivirus empezó a hacer efecto y dijo, hay algo corrompido aquí y lo voy a mejorar porque el que te creó es santo y necesitas para acercarte a Él. ¿Quiénes necesitan acercarse a Dios? Amén. Ser santo. Amén. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Fue sencilla la comparación? ¿O todavía están ahí pensando entre el código? No se preocupe del código de programación. Aquí no todos tienen que ser programadores. Solamente enfoque en que una computadora viene programada. Se corrompió la programación. Se pasó un antivirus y el antivirus es Cristo. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sangre estamos aquí hoy. Amén. Amén. Lo explicaba el Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, como lo estábamos leyendo, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Ay, entonces no me están prestando atención, tienen que corregirme, no. Ese no era el versículo, es Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Están ahí o no? ¿Ah? ¿Qué pasa, güey? Pero no es, Ahí está, mira, ¿eh? No es. No es. Romano, Ese es Romano. No, yo estoy reafirmando lo que venía explicando. No se me duerman. Amén. Estamos allí, gozosos en el Señor, ¿verdad que sí? 45 minutos plenos. ¡Ay! ¿Qué tal? Pero si fuera la película esa de Marvel 3, ¿cuál es la que te gusta a ti, Carlos? Disculpa que toda. ¿Te pierdes un segundo? Oye, a mí, cuando Sara me dice, papá, me más cotufa, espérate ahora que se acabe la película, porque yo aquí no me voy a parar. ¿Sí o no?
tenemos que hacer aquí así también. La única No perdernos ni un segundo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Quiero ir al baño. Porque pronto viene Thanos. Aquí está el vaso. Pero es importante, mi hermano, que usted en este tiempo no lo tome como un tiempo casual, sino donde está siendo instruido a través de la palabra del Señor. Y es vital. Marvel, no. Esto es vital para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Primera de Pedro, ahora sí, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? Dios. Amén. Entonces, para nosotros acercarnos a Dios, que nos llamó y es santo, ¿cómo debemos estar nosotros, Isabel? Santo, amén. Amén. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a definir la santidad. Leandro, ¿qué pasa con el fondo, mi hermano? Está ahí, está peleado, ¿no? La buena batalla de la fe está ahí. 1, 15, Amén. 16. Si no, ponlo con el teléfono. Aquí hay dos aspectos importantes de la santidad. Número 1, su pureza moral. Vamos a definir la santidad. El Señor es perfectamente sin pecado y puro, sin malos pensamientos, palabras, motivos o acciones. Nada de lo que ha hecho o hará está mal. Dios es bueno. ¿Usted quiere encontrar la definición de bueno? Es igual a Dios. No hay otra. Dios es bueno. Todo lo que hace es bueno. Lo que nos pasa a nosotros es consecuencia de lo mal que nosotros hacemos, ¿verdad que sí? No es de la bondad de Dios, ni de la benevolencia de Dios, sino más bien es de nuestro corazón que se hace duro en obedecer el mensaje de la salvación. Como criaturas pecaminosas, no podemos percibir cuán puro y santo es el Señor. Muchas veces, no nosotros. En otro tiempo no lo percibíamos. Pero es importante que lo entendamos. Número 2. Dios ha sido separado también. La santidad de Dios lo distingue de su creación, de cada uno de nosotros. Porque vemos un Dios santo y una creación que tiene que caminar en santidad para estar con Él. ¿Verdad que sí? Él es trascendente, lo que significa que está muy por encima y más allá de todo lo demás. Su justicia y su pureza son tan grandes que nos separan de Él, porque todos nacemos con naturalezas pecaminosas. Por eso le hago siempre la pregunta: ¿alguno ha profetizado así como Juan el Bautista desde el vientre de su madre? O como Jesús que se le reveló a María, un ángel, y bueno, van a ser Elida. ¿Verdad que no? Con matracazos que estamos. Yo por lo menos. Hay gente que dice: Dios me llamó con lazo de amor, pero a mí me dio garrotazo de más. Y a mí. ¿A cuántos no? Mis abuelos eran cristianos, pero mis padres no. Y a mí, pues, no me obligaban ni a ir a la iglesia. Y viví una vida desenfrenada como todo joven. Yo creo que un poquito más. Porque Dios llama de lo vil y menesteroso para avergonzar, lo sabe, ¿verdad? Para mostrar su gloria, para que Él se glorifique. Y yo era de ese vil y menesteroso, bastante. No mataba, pero hacía cosas indebidas. Bueno, aunque los pecados para Dios no tienen más alto o más bajo. Todos son igualitos, pecado y pecado. Se llama palabra pecado, ¿verdad que sí? Sí. Y si lo cometemos, pues... Lo más vil y menospreciado del mundo. Lo más vil, imagínate tú. O sea que de lo más vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros que estamos aquí hoy en día, somos parte de Él. Amén. Dios nos llama para avergonzar a los sabios. Porque en algún tiempo nosotros vivíamos una vida que no le agradaba a Él, pero hoy en día estamos esforzándonos en aceptar ese llamado para cada uno de nosotros. ¿Sí o no, familia? Porque no éramos buenos y a veces todavía no somos buenos, pero tú en tu misericordia te places en llamarnos tus hijos. Amén. ¿Cómo reacciona la gente a la santidad de Dios? Primero, la respuesta de Isaías. Vemos a Isaías. ¿Cómo se sintió Isaías? Isaías se sintió abrumado por esa visión del Señor y respondió con reverencia y humildad, como todos nosotros deberíamos responder. La santidad de Dios trajo su propia pecaminosidad humana, aún
marcado contraste que lo hizo exclamar, dijo Isaías, como lo leíamos en Isaías 6:5, ay de mí que estoy arruinado porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Y vuelvo a repetir y hacer connotación que Isaías era un hombre escogido por Dios para profetizar a través del Espíritu Santo lo que había de venir, porque Isaías habló de Jesús. ¿Aló? Estaba Era lo profetizando. menospreciado del mundo. ¿Y para qué lo escogió Dios? Nosotros vemos la vida de 12 hombres, 11, bueno, 12, vamos a incluir a Pablo también, porque él es el apóstol, 12, sustituyó a aquel que se perdió. Y vemos la vida de estos 12 hombres. ¿Cuántos de esos 12 hombres eran letrados? Eran importantes en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto? Lucas podría ser. Bueno, pero Lucas era médico y no formaba parte de los 12 apóstoles. Mateo. Ah, verdad. Mateo. Lucas no era apóstol. Lucas fue escogido para escribir el Evangelio de Lucas. Pero Pablo sí era letrado, Pero no a ese nivel. Pablo era letrado, pero en lo humano, pues, como para perseguir. Él se letraba para perseguir y justificar lo que tú estás diciendo. No, está bien, ¿qué Bueno, es eso? la ley, porque dice que fue enseñado por Gamaliel. Amén. Sí, no, de parte del Sanedrín. El Sanedrín eran, como decir, los más letrados de esa época en cuanto a la Torá, porque ellos practicaban la Torá. Él era enseñado por ellos. Digamos que él, pero yo hablo de esto que Cristo recogió pescando allí. Mateo era Tú que estabas en la pesca, mi hermana querida, no eres pescadora, pero ¿cómo son esos chicos que van al mar? Letradísimos. Los pescadores son los más ignorantes porque se dedican a eso desde pequeños. Y Dios los llamó para avergonzar a los sabios. O sea, pero ¿saben por qué los llamó? Y dice Dios para avergonzar a los sabios. Para que nadie se jacte de decir, yo lo sabía y por eso lo predico. Amén. Amén. Es por ello que lo llama de esa forma. Pero vemos 12 hombres llamados conforme al plan de Dios, que cumplieron la misión que Dios le había asignado o no. Porque producto a ello estamos hoy aquí. Gracias a ese mensaje que se predicó en el Evangelio de la Salvación, nosotros conocemos hoy de Cristo. 12 hombres enviados con un propósito, ir y hacer discípulos. Y Cristo nos dice a nosotros, y ustedes también tienen que hacer discípulos, ¿o no? ¿O eran esos 12 nada más? ¿O es mi trabajo nada más porque soy el pastor? Invitar a la gente todos los domingos. ¿Verdad que no? Somos un cuerpo. Y si conocemos de un Dios santo, conocemos sus leyes como Él. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces Isaías, al confesar su pecado, vemos que tiene una contrariedad. Era un hombre llamado a predicar la palabra, un hombre profeta, un hombre que no era cualquier persona, pero cuando vio a Dios dijo, ay Dios mío, ¿quién soy yo? Yo no soy santo para estar en tu presencia. Soy un hombre que habla con labios inmundos. ¿Cómo me presento delante de ti? Al confesar su pecado, uno de los serafines tocó su boca con un carbón encendido y tomó del altar diciendo, he aquí, esto ha tocado tus labios y vuestra culpa es quitada y se hace expiación de nuestro pecado. En segundo lugar, Isaías responde a la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Habiendo sido limpiado del pecado, Isaías rápidamente se ofreció voluntario para servir al Señor como profeta, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea que si nosotros analizamos somedidamente, podría decirse de esa forma, o pausadamente, la respuesta de Isaías primero fue un arrepentimiento. Reconocía que él no era digno de la presencia de Dios. Pero vemos la respuesta de Dios que fue muy benevolente cuando él reconoce, porque Dios no le dice, sí, tú eres un pecador, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Verdad que no le dice eso? Le dice, te manda el serafín, límpialo, purifícalo para que sea efectivo para mi obra. ¿Cuántos hemos sido limpiados aquí para la obra del Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos aceptan el llamado, venme aquí, envíame a mí? Solo tu realidad. ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí? Amén. ¿Cuántos lo dicen? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Tú, Marco. Heme aquí. Leandro. Heme en la casa, ¿no? ¿Verdad? No, aquí, envíame a mí.
qué? No, el contexto general se trata de un arrepentimiento genuino. Isaías sabía que él era un pecador y cuando vio a Dios reconoció su santidad. Y él entendió, Señor, tú eres santo, Señor. Y sé que no soy digno de tu presencia, pero aún así te ha placido ponerme delante de ti. Yo reconozco que yo no soy santo y que cometo errores, ¿verdad, Carlos? Así como yo, Jonathan. Pero yo sé que tú tienes planes de vida eterna para mí. Y que si tú me limpias, no llame lo que es limpio, lo que ha limpiado de Dios, inmundo. Amén. ¿A quiénes nos ha limpiado el Señor a nosotros? Amén. A todos nosotros, ¿verdad que sí? No te llames impuro, mi hermano. Vive una vida que le agrade al Señor, de tal manera que tu vida diaria sea de arrepentimiento constante por la santidad de Dios. Todos los días de nuestra vida debemos tener un arrepentimiento genuino, Todos los días reconocemos. reconociendo. Tú todos los días le oras al Señor, Señor, aquí estoy yo. Si no me has visto, aquí estoy, el bueno. Hermano, yo no me puedo presentar así delante del Señor. Te lo digo de corazón. Todos los días le digo, Señor, soy pecador. Ayer lo hice mal. Hoy lo hice mal, Señor, me equivoqué. Recita el antiguo, pero le da gracia a los humildes, ¿verdad que sí? Mi Señor, perdona mi pecado. Cuando nosotros vamos con un corazón sincero, Dios es un Dios tan bueno, porque es bueno, nunca deja de ser bueno, amada iglesia. Dios nunca deja de ser bueno, pero tampoco deja de ser santo. Cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Amén. Dios nos ama más a nosotros de lo que nosotros lo amamos a Él. ¿O no es así? Así es. O todos nosotros amamos más a Dios de cuanto Dios nos ama a nosotros. Isaías entendió eso y lo vivió, y nosotros estamos llamados a vivirlo también. Vemos la respuesta de Pedro también en Lucas 5:8. Se postró de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Al ver Jesús producirse una captura milagrosa de peces después de su propia noche, después de la propia noche inútil de pesca que habían tenido estos hombres, Pedro reconoció que no era un hombre ordinario, Jesús, porque le dijo: ponga mar adentro y echa la red a la derecha y vas a ver cómo salen los peces. Oye, este hombre no es normal, es algo extraño. Si esto está más pelado que... Imagínate, yo lancé la red y salió esto, casi se nos desborda. Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Él reconoció esa respuesta de él. ¿Qué marca el preámbulo? No veamos la pesca fue milagrosa, pero qué disposición hubo en el corazón de Pedro inmediatamente que vio: este es el Señor. ¿Qué hubo? Un arrepentimiento. Escuchen bien. Amén, atención. Arrepentimiento y reconocimiento. Debemos vivir una vida de arrepentimiento y reconocimiento todos los días de nuestra vida, amada iglesia. Todos los días. Todos los días. No se trata de que yo tengo 15 años en el Evangelio y ya no necesito arrepentirme. ¿Quién te dijo a ti eso? Si la palabra dice 7 veces Todos los días y se aprende. y se queda caído, No. ¿quién lo levanta? El Señor. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Amén. Así que se levanta. Pero ¿saben qué? Que se levanta ¿por qué? Porque Él reconoce que es Cristo. No se trata de nosotros mismos, se trata del Señor en nosotros. Giovanni conoce, tenemos un hermano que no voy a decir el nombre porque no es connotación, pero él no quiere venir a la iglesia porque se siente muy inmundo, mi hermano. Él se siente mal, se siente como que él no merece ver al Señor. Pero está bien ese reconocimiento en cierto punto, porque vemos que Isaías lo hizo. Dijo: Señor, lo que estoy haciendo está mal, yo no soy un hombre digno de presentarme delante de ti, pero me arrepiento de lo que estoy haciendo. Yo quiero un cambio de 180 grados en mi vida, porque yo sé que tú tienes palabra de vida eterna para mí. Y ese punto fundamental en nosotros ocurrió en algún momento de nuestra vida, porque reconocimos. Pero hay personas que no pasa eso, mis hermanos, sino que lo que busca el enemigo, porque eso no es Dios. El enemigo busca de hacer mella en ese sentimiento que tiene para alejarlo de la iglesia. Pero si la iglesia es un hospital donde somos sanados todos, mis hermanos, por Cristo Jesús, o todos aquí somos santos, santos, santos. El único santo, santo, santo es el Señor.
Y saben que cuando usted vea 3 veces descrito o con énfasis el atributo en la palabra, habla de un énfasis específico que resalta por sobre todas las cosas. Y cuando se le dice a Dios santo, 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 es porque Él es santo por sobre todas las cosas. Vemos la respuesta de los fariseos y saduceos en Juan 8. Se registra una conversación entre los líderes religiosos y Jesús, y las señales y afirmaciones que Jesús hizo con respecto a su deidad frustraron y enemitaron a los fariseos y a los saduceos. Cuando Él habló que era el Hijo de Dios, ¿qué causó en ellos? Una ruptura, una molestia, porque su santidad le era contraria a ellos. Porque ¿saben qué pasa? Ellos no querían arrepentirse, ellos querían seguir esa vida así. Y eso causa distancia en la unidad con el Señor. Los saduceos y los fariseos, ellos querían ser los reyes del mambo, predicar la palabra pero no vivirla. Y a eso el Señor le da duro. Hipócritas lo llama, porque predican pero no hacen, pero no viven los fariseos. Que todo espíritu de fariseo caiga en esta hora en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. La respuesta del no cristiano hoy, usted que tenga amigos y le ha predicado el evangelio, los que no conocen a Jesús como Salvador se sienten muy incómodos, mis hermanos, con la santidad de Dios, porque viven en desobediencia. ¿Cuántos de nosotros cuando nos predicaban la palabra la recibíamos gozosos, animosos? ¿Verdad que no? A veces nos dictaba. Yo a veces le decía a mi abuelo, pero qué fanático eres, vale, yo no quiero ir para ningún lado, déjame tranquilo. Oye, hijo, vamos a la iglesia. No, vale, yo creo que tengo una fiesta. Yo no estoy yendo para la iglesia. Y en esa fiesta lo que se tocaba a beber, a bailar, porque todo el mundo se va a acabar. Y ¡pum, pum, pum, pum! Fíjate tú, imagínate tú, el mundo se va a acabar a beber. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Yo estoy hablando aquí entre santos o venimos de la santificación? Nadie lo escuchó nunca. Claro, llamar a Cairo, mi hermano. Esas parrandas ahí, ¿ah? Pásame la botella. Mira eso, pásame la botella, ¿ah? Esa misma, el mundo se va a acabar y todo el mundo pum, 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 pum. Y de eso veníamos. Tú vas y le predicas a ese, a mí, en ese tiempo. Yo tenía un hermano que Ángel Paisano, yo le decía, el pastor Paisano, y ese hombre, chico, todos los días me buscaba en la clase y me decía, Jonathan, Cristo te está llamando, hermano, ¿cuándo vas a ir a la reunión? Ay, loco, Paisano, espérame allá, yo voy a las 6 hoy, tranquilo, espérame. Y el hombre me esperaba, hermano, pero yo me le escabullía. Eso me pasaba a mí. A todos. A mí también. César no. Yo crecí en la iglesia. Bueno, mira, hay un caso ahí. Creció en la iglesia, ¿verdad? A mí no me invitaron a la iglesia. ¿A ti no te invitaron? Yo vine porque quise. No, A mí me pasaba que bueno, Ah, mi hermano Rubén. bueno, mi papá son pastores y yo vivía igual alejado. No me gustaba la iglesia. Y mi papá es pastor. Otra connotación, Y vean. me decía, no, y iba a juro. Y eso en lugar de. Ahí me conformé como conflicto en mí, ¿sí me entiendes? Wow. Como que yo empecé a agarrarle un rencor a Dios por eso. Es tremendo. Como una rebeldía en mí que me causaba eso. Y fue después de mucho tiempo, bueno cuando estuve aquí en España, que cuando mi mamá vino, y yo entendí que o sea, estaba haciendo las cosas, estaba como que si el camino para acá yo estaba allá. Y fue cuando vino mi mamá que entendí que Necesitaba ese. yo necesitaba. Y eso es lo que me mantiene viviendo y nadie me está ¡Ey, gloria a Dios! Bueno, hermano, escuchar esos testimonios. Y que Cristo ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Siempre me invitaban. Mira, la hermana no va a venir. Y Y no iba. no iba. Estaba con cámara. Cámara de su esposo. Que fue su esposo. Pero bueno, gloria a Dios que está aquí con nosotros, porque es una bendición también para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Y la honramos Es porque que lo que Dios ha dicho, eso Eso se será, va a mi hermano. hacer. Lo que nos alargamos el tiempo y las cosas somos no somos nosotros y lo que buscamos es enrollarnos la vida. Es una bendición verla y adorar. Sí, es que mira, Dios hace todo perfecto, mi hermano. A Dios no se le escapa nada. Los que somos testarudos somos nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Y aunque hemos sido programados para hacer lo bueno,
Lo malo muchas veces es lo que se impone, hermano, se imponía en nosotros. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién dice? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay santos que viven en rebeldía con el Señor también. ¿Sabían eso? Sí, también. Cuando los cristianos toleran el pecado en sus vidas, ay, 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 uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y viven en desobediencia, se vuelven resistentes a la corrección y aún hasta la autoridad de parte de Dios. Fíjense ustedes cómo es tremendo esto. Que cuando alguien, aún conociendo a Dios, se hace resistente y tolera el pecado en él y se hace resistente a la corrección, que por lo menos el pastor te diga, hermano, que lo que estamos haciendo no está bien. Oye, pero ¿quién se cree? ¿Quién me obedece a mí? O viene mi hermana y corrige. Oye, mira, creo que no estamos haciendo las cosas bien. O deberías hacerlo de esta forma. Te anima a seguir adelante. Pero tú lo ves como que una imposición, más que una palabra de ánimo para que tú avances en los caminos del Señor. Entonces estás viviendo en rebeldía. A mí me costó mucho al principio entender eso. Y yo tuve que ser muy corregido en la iglesia por el pastor Carles, mi pastor. Y le doy gracias a ese hombre hoy en día. Porque gracias a Dios y gracias a este hombre estoy aquí hoy. Porque entendí que la corrección que él traía a mi vida era para edificarme. Y la tomé de esa forma, mis hermanos. Yo era de los que llegaba, el servicio era, nosotros teníamos 4 o 3 servicios. Y yo era 4, ¿verdad? Yo era de audiovisual y el que le tocaba ese domingo se jalaba los 4 servicios. Aquí no había derecho a pataleo. El que no quiere, hermano, bueno, usted sabe cómo es, ¿no? La vieja guardia. Y yo a veces me tocaba servir porque el servicio arrancaba, creo que era a las 8:30, corrígeme, y yo llegaba a las 8:30 y yo tenía que estar a las 7:30 cuando estaban los músicos para prender la consola, probar el sonido, prender los televisores, todo listo, el predicador que me pasara los versículos y yo lo tenía ya anotado, pero yo llegaba a las 8:30 porque yo me la tiraba de chico rico. Oye, mi hermano, me pegaban del pecho, pum, pum, ay, pero qué es esto, vale, yo me voy a ir de la iglesia, no aguanto más. Pero entendí, mi hermano, cuando me metí allí con el Señor y bastó nada más un retiro para que el Señor me hablara y entendiera que la autoridad era Él y que Él lo estaba haciendo era para edificación mía, porque de verdad que nunca, de que me maltrató, nunca me maltrató, pero sí me corregían y a nosotros no nos gusta la corrección. Hermana, no llegues tarde. ¿Qué pasa? El servicio empieza a las 11. ¿Y qué se cree? Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo tenía mis hijos pequeños. El esfuerzo que yo hago para venir acá a las 2 12. horas. Para llegar a las 12. Y entendí eso, lo entendí, mis hermanos. Y aunque en un principio me costó, fue de bendición para mi vida. Y nosotros necesitamos muchas veces estas cosas también. Que cuando yo o otro hermano le diga algo, usted lo tome bien, porque va a ser de bendición para su vida. Y en algún momento usted va a dar testimonio también de eso, como yo lo estoy haciendo hoy en día. Es importante entenderlo. La rebeldía, la resistencia a la corrección. Nos sentimos incómodos con la santidad de Dios, pero todos los creyentes han sido apartados para Dios. Y yo, cuando entendí, yo dije, a Él lo puso Dios. Y si Él me está corrigiendo, es Dios mismo que le está mandando a corregirme. Y a veces no lo vemos así. A veces vemos, Jonathan es pesado. Jonathan es estricto. ¿Le gustan las normas? ¿Soy yo? ¿O es Cristo que quiere que las cosas salgan bien en su iglesia? Cuando nosotros lo tomamos de ese punto, hablamos de una madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Porque ya entendemos que el Señor es el fundamento de la iglesia. Que yo soy el pastor encargado, porque Él es el pastor de pastores. Y que todo lo que hacemos aquí es para glorificar su nombre. Y Martillo no te manda a lanzarte de allá arriba, hermano, que tú vas a volar porque eres Superman. Eso no es de Dios. Todo apegado a esto, mi hermano. De edificación para su cuerpo, porque Cristo quiere hallarnos santos a cada uno de nosotros, porque Él es santo y necesitamos vivir vidas en santidad. Una vida en santidad. Tu hijo, cuando tú le dices a tu hijo, por lo menos en mi casa, mis hijos no van al cole y se vienen solos, pero no sé aquí quién y su hijo viene solo, por lo menos tú, Carlos, Santi viene solo. Tú le calculas el tiempo, pum, sale a las 12, te quiero a las 12:30, ¿qué, hermano querido? ¿Qué?
Si no tenemos lío, brother. A las 2, lo quiero a las 2 y 5. 2 y 5. Si llega Santi a las 2:45, en casa tú lo recibes con un balón de fútbol. No llega a casa porque No yo llega a estaba casa. esperando la entretienda. ¿Verdad que no? Y a veces nosotros con esa ligereza queremos venir a la casa de Dios también, mi hermano. Tenemos que llegar a las 11, pero no, a las 11:05 está bien. Yo, carajo, me voy a levantar a las 10, me pase. Mira Marco cómo se ríe. Hermano, tomemos las cosas en serio, de verdad. Dios no es un juego, no es un chiste, es santo. Necesitamos vivir. Cuando hay una entrevista se levantan a las 7. Te llaman a una entrevista ahí de, no sé, ¿cómo se llama esa cuestión, Carlos? Casting. No. Sí. El viernes estuve hasta las 5:30 de la mañana. Mira, pero llegaste a las 5, te fuiste a las 5:30. Llegó a la casa a las 6. Por eso, pero te pudiste salir antes del casting. No, ¿verdad? ¿Y llegaste tarde en la entrevista? No, porque nos sacan del casting. Llegué 10 minutos antes. ¿Cómo tenemos que venir nosotros a la casa del Señor? ¿Cómo? Por ejemplo, ayer, ¿no? Le digo yo a Yuru, que lo primero... Ay, Yuru. No. Lo primero que yo pensé de cuando que nos íbamos a conectar por Zoom, me avisan como a las 10 y es a las 2. Oye, entonces yo pensé, mira, lo primero que se me vino a la mente, el argumento, eso lo tenían que haber avisado con tiempo. Y el Señor me decía que si pongo una oferta por ahí te vas corriendo. ¿A usted que le ponen esos chollos? ¡Muchacho! Y dije, sí, es verdad, Señor. Entonces me puse a cocinar para que la comida esté lista. Y yo dije, bueno, como en la habitación, sino para conectar. Claro. Pero para que tuve, y me dio tiempo de cocinar, de ducharme, de todo lo que tenía que hacer para conectarme. Entonces eso, pues nosotros argumentamos, pero esos pensamientos, decía ayer la pastora, no vienen de nosotros, son esos dardos que el enemigo viene, nosotros le damos Amén. cabida y se hace vida en nosotros, Amén. y nosotros proyectamos todo Eso, argumentamos respecto a nosotros contextualizar nuestra situación y a función de ello es que vamos a vivir. Y nosotros no debemos vivir así. ¿Somos qué? Pueblo escogido, ¿verdad? Sí, también. Nación santa. ¿Qué más? ¿Quién me acompaña? ¿Qué más somos? Pueblo escogido. Real sacerdocio. Pues real sacerdocio. ¿Para qué? Para Para la buena obra de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos llamados a ello, mi hermano. Cada uno de nosotros a modelar el carácter de Cristo. Tenemos que reordenar las prioridades. Amén. La semana pasada lo hablamos. Esto lo estamos otra vez martillando un poquito más. un orden. Es que tiene que ser así porque si Dios es lo primero en nuestra vida, tiene que ser lo primero, pero muchas veces no. Al trabajo si llego temprano, al cine aquí temprano, a lo que sea. Mire, yo le hablo a mi corazón. Yo soy ingeniero, pues. Para la gloria de Dios. Les digo algo, no me gusta ser ingeniero, ¿verdad? Esa profesión la hago porque lo necesito para sustentar a mi familia. Esto que estoy haciendo aquí yo lo hago. Amén. Predicar la palabra. Es mi pasión. Predicar el evangelio de salvación. Amén. Y hay otra cosa que va por debajo de ello, que me gusta el fútbol mucho. Y yo ayer hablaba con Grisel y le decía, yo vengo desde hace 2 años hablando con Grisel ese aspecto, pero nunca doy el paso. Y ya le voy a explicar por qué. Yo quiero ser entrenador de fútbol. Y eso me apasiona. Los niños, los jóvenes, los grandes, no sé, donde Dios me pusiera. Y yo le decía a Grisel, wow, antes no tenía el dinero para hacerlo, tampoco es que lo tengo ahorita, pero puedo desdeudarme para como todo, vamos a estar claros, para hacerlo, pues. Mira como todos se ríen, ¿están endeudados? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi madre! No, mi hermano, libre de deuda en el nombre de Jesús todo, ¿verdad que sí? Amén. Pero le decía a Grisel eso, no, yo quiero prepararme para eso, pero ¿sabes qué Dios trajo a mi mente? ¿Cuándo son los juegos de fútbol? La mayoría, César, la mayoría. Y yo no puedo distinguir un domingo para mí y entre elegir mi pasión y mi llamado del Señor. Y le dije a Grisel, eso no va a ocurrir nunca. Se acaba de caer mi argumento que justificaba lo que a mí me apasiona por lo que Dios me mandaba a hacer. Y le dije, olvídalo, yo no puedo hacer eso. Porque yo no voy a un domingo a que me manden a entrenar y sería un irresponsable hacer curso y después me den la oportunidad de entrenar y decirle a la gente no, cuando yo sé que aquí tengo un compromiso vital, porque esto no es que yo digo hoy y mañana a lo mejor digo que no, vital, mientras Dios me dé vida y me mantenga vivo, de predicar su palabra a los domingos.
Y a veces nosotros tratamos de justificar nuestras pasiones por encima de Dios. Y eso nunca tiene cabida. Llámeme religioso. Si quieren me llaman Carlos religioso. Si quieren me llaman apasionado. Pero mi prioridad es Cristo. Amén. 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 ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No puedo hacer otra cosa, mi hermano, de verdad. Y ahí se rompió un argumento y ya dice, olvídalo. Ya no. Será cuando tenga el cielo que el Señor me entrene allá o me permite entrenar un equipo, yo qué sé. Pero mientras esté aquí no puedo dudar entre qué hacer o qué no hacer, porque Cristo me ha llamado para salvación. Y las cosas viejas en mí pasaron. Y no digo que el fútbol sea malo, pero tú tienes que tener prioridades claras. Si hablamos de prioridad en cuanto a un trabajo, que le decimos muchas veces, hermano, trate de no buscar trabajo los domingos, porque el domingo es un día del Señor. ¿Y qué día buscan? El domingo. Alábalo y discípulo. Pero es otro tema. Pero es importante, si decimos eso, ¿cómo yo justifico que mi pasión va por encima de mi llamado? ¿Tiene justificación en vida eso? ¿Cómo yo le digo al Señor? ¿Cómo me presento? Y ninguno de nosotros podría, y eso yo. No sé si yo vivo un evangelio muy estricto. Se las manda. ¿Qué quiere usted, hermano Mayra? Lo van a agarrar con los no saben cuáles son las prioridades. Y es que las prioridades, tenerlas claras, nos ayudan a nosotros a ser efectivos en el llamado que Dios nos ha puesto en nuestra vida, mi hermano. Usted quiere vivir bien, obedezca a Dios. La obediencia vale más que el sacrificio. El versículo de los niños es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y lo demás será añadido. Lo demás que vendrá se añadido, ¿qué más? Todos los hijos. la Oye, si yo le sirvo a mi Señor aquí, la semana que viene el Madrid gana la Champions, porque lo estoy buscando primeramente a Él. Amén. ¿Quién también va a continuarlo? Pero lo estoy buscando primeramente al Señor. Yo me encargo de ti. ¿Sabes qué? A veces he estado predicando aquí, está jugando el Madrid, pero a mí se me olvida, mi hermano, de verdad. Se me olvida el Madrid y me centro en el Señor. Porque para mí esto es vital. No esto es Él. Es vital para mi vida. Y yo le quiero enseñar que también sea vital para la vida de cada uno de ustedes. No puede ser espontáneo, no puede ser casual, no puede ser un fin de semana sí, un fin de semana no puede ser cada 15 días sí, cada 15 días no, porque no siento, porque no quiero, porque hoy me siento de tal forma, no siento mi corazón bien como para ir a la iglesia, está lloviendo, no voy. Miren, mi hermano, yo no quiero, y los que me conocen lo saben, no me van a gloria de nada, pero aquí yo he predicado con 40 grados de temperatura. Paradito aquí, tranquilito. Y enfermo también. Y enfermo también, tranquilo. Porque yo sé lo que Dios me ha llamado. Amén. Y sé que si lo busco primeramente a Él, ¿qué va a venir después? La sanidad. Amén. Lo demás viene por añadidura. Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. No junto y lleva palo. Es verdad, yo palo del Padre. Pero es importante, mis hermanos, que ustedes seguramente se sienten confrontados. Yo no estoy de acuerdo. Pero no hay otra forma de vivir el Evangelio. La respuesta de los santos que viven en rebelión a Dios no les gusta la corrección y se sienten incómodos hacia la santidad de Dios. Pero es importante entender que todos hemos sido apartados para Él y que Él trabaja continuamente para traer de regreso a esas personas y santificarlo hasta el día que Él nos llame a su hogar eterno. La respuesta de los santos que desean vivir en la voluntad de Dios, andar en sus caminos y obedecerle. Estos creyentes están asombrados y abrumados por la santidad de Dios. Son rápidos para caer de rodillas en el arrepentimiento. Reconocen su indignidad y adorarlo y alabarlo para ellos es una respuesta del arrepentimiento. Su deseo es reunirse para adorar a Dios. ¿Quién los salvó? ¿Cuánto deseamos todos los días? ¿Saben qué? Yo les digo, yo me gusta hablar de esto para que usted también de pronto se sienta identificado conmigo o no. Pero yo cuando llego a la casa los domingos, yo digo, oye, yo me siento hoy pleno. No sé, me siento como que, oye, Señor, el día de hoy me siento mejor que los demás días. Yo no sé si usted se siente bien todos los días, capaz. Hay días que no me siento en mi 100% de plenitud. O todo sí.
Pero yo cuando voy a la presencia de Dios me siento como renovado. Me siento fortalecido, aunque ha sido agotador el tiempo de la predicación porque nos agota o nos desgasta, pero siento que fui efectivo en lo que Cristo me llamó. Y cuando nosotros nos sentimos así, yo lo percibo así, es como un estado de plenitud, que lo que he hecho está bien. ¿Verdad que sí, Ángel? Y eso no lo vas a sentir entrenando fútbol. No. Amén. No te lo reveló carne ni sangre, mi hermano. Porque sabes que cuando salgo ahí, acuérdate que he sido programado y el Señor me decía, no. Señor, yo creo que es que sí, porque hasta a mí me gusta. Y es que yo soy ingeniero y no me gusta. Nosotros estamos para cosas que nos gusten o realmente obedecerlo, porque la obediencia muchas veces dicta distancia con lo que Cristo quiere para con lo que nosotros queremos para cada uno de nosotros. Mira, mi hermano Mayra expuso, si yo ayer ella hubiese escuchado en el SAN siempre baja del 70%. César, cocina tú, mi hermano, estamos hablando de ¿sí o no? Pero es así, nosotros tenemos que, como decía la pastora ayer, vivir vidas disciplinadas. Porque saben que cuando tú tienes la disciplina, cuando falla la fuerza y sale la disciplina adelante, tú ves la victoria. Ves la victoria, te lleva al propósito, amén. ¿Quiénes vamos a ser de ahora en adelante disciplinados en la cosa del Señor? Amén. Reconociendo que Dios es santo y que quiere lo mejor para nosotros. Que eso no nos va a distanciar, sino cada día nos va a llevar a arrepentirnos con un corazón entendido de que Él es santo, pero que también es nuestro Padre, y que Él es santo y que nos quiere santo, pero Él no está perfeccionando a cada uno de nosotros conforme a su imagen y semejanza. Amén. Como Dios puede ser santo, ¿cómo puede ser Dios santo? Nos podemos hacer esta pregunta, y es ya parte de lo último que vamos a conversar por este día, o por este espacio de prédica. ¿Cómo puede Dios santo tener una relación con una humanidad pecadora? Y este es un gran dilema. Nuestros pecados nos separan del Señor, y el único que puede cerrar esa brecha, ¿quién es? ¿O quién la cerró? Amén. Es su santidad. En su santidad Dios requiere que su ira sea derramada en juicio sobre cada pecado, por cada pecado cometido. Pero ¿saben quién se llevó toda esa ira y la cargó Él? De tal manera que Dios no nos vea a nosotros, sino que lo vea a Él cuando nos vea a nosotros, y que la ira la cargó Él para que nosotros no fuésemos llevados por esa ira. ¿Quién lo hizo? En la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Amén. ¿Quién es débil? Diga, fuerte soy. Amén. Fuerte soy. Miguel débil, fuerte soy. Fuerte soy. Amén. Dígale que está a su lado. Fuerte soy en Cristo. Fuerte soy en Cristo. Amén. Él colocó nuestros pecados sobre su pecado, por cada pecado cometido. Sin embargo, en amor, Él llevó todos esos pecados sobre su Hijo perfecto, quien lo llevó en la cruz, que nosotros merecíamos, no Él, lo merecíamos nosotros, pero ese Dios santo, 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 entregó a su hijito por cada uno de nosotros. No deja ser de nunca santo, pero tampoco deja ser nunca padre. Y es un Padre bueno, que nos ama como. ¿Con cuánto amor nos ama? La cruz del Calvario, velo allí. Tú quieres, cada vez que te venga esa duda a tu mente, Dios me ama. Realmente Dios me ama. De la cruz. Y vas a ver con cuánto amor eres amado. Amén. Todo es obra de Dios, no hay nada que podemos hacer para salvarnos, mi hermano. Todo es obra de Él, por gracia somos salvos, amén. O por obra. Por gracia, ¿verdad que sí? Él es aquel que obtuvo nuestra salvación a través de su Hijo y nos convence del pecado. Abre nuestra mente para entender el Evangelio de revelación a nuestra vida. Nos atrae hacia Él y nos aparta como posesiones suyas santas. Él está perfeccionando nuestra vida, mi hermano, y nada se le ha escapado de su control. Y en lo que hemos desarrollado, yo espero, en lo que he puesto delante de ustedes en este día a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos reconocer esa santidad de Dios y que podamos vivir vidas arrepentidas constantemente. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios, mi hermano. Es algo que tenemos que fundamentar en nuestros corazones y en nuestra vida, y de tal manera vivir
Yo no sé, muchas veces yo expuse, abrí mi corazón, que lo mío era el fútbol, pero capaz tú tienes otras prioridades y no es el fútbol, es otra cosa. Y a veces eso juega una lucha dentro de nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer yo? Si tú vas a la palabra de Dios, te va a dar la respuesta para todas las interrogantes que tú tienes en tu vida. Primeramente, por sobre todas las cosas, de número uno, por encima de todas las actividades, busca el reino de Dios y su justicia. La respuesta es clara. Nosotros tenemos el poder de decidir, pero también tenemos que estar dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre su pie, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquellos que están conectados en las redes sociales, antes de pasar el tiempo de la oración y la despedida, les damos gracias, que el Señor les bendiga, que tengan una semana en victoria, en bendición, y espero que este mensaje haya llegado a sus corazones de tal manera que pueda mostrar un cambio en su vida. Le damos gracias por conectarse con nosotros, el Señor les bendiga donde se encuentre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos acá, vamos a darle